Él lo tenía todo: mansión, autos, seguridad. Pero esa noche el llanto de su bebé sonaba como una alarma que ni el dinero podía apagar. Y entonces la vio, la niñera de sus hijos, escondida en la cocina, comiendo restos fríos de la cena, rápido, en silencio, como si hasta respirar fuera un pecado. Antes de que pudiera decir una palabra, apareció su prometida, elegante, perfecta y cruel. La humilló con una sonrisa, como si la pobreza fuera una mancha que se limpia con vergüenza. Pero lo que el millonario no sabía es que esa niñera no estaba ahí por casualidad, y que esa casa guardaba una verdad capaz de destruir una boda, un apellido, y cambiar el destino de un niño para siempre. Si esto ya te dolió, imagina lo que viene. Suscríbete, deja tu like y comenta. ¿Tú qué harías si vieras a alguien pasar hambre en tu propia casa? Quédate hasta el final porque lo que ella descubre lo cambiará todo. La lluvia golpeaba el ventanal como si quisiera entrar a reclamar algo. En la sala principal, las luces cálidas y los muebles caros hacían que todo se viera perfecto, excepto el sonido. Un llanto delgado, insistente, que subía y bajaba como una sirena lejana. Adrián Montiel caminaba de un lado a otro con el teléfono pegado a la oreja y aún así no escuchaba a nadie al otro lado. Los médicos, los pediatras, los asesores, todos tenían una explicación elegante para un problema imposible. El pequeño Bruno no quería comer, o no podía, o no debía. Cada quien decía una cosa distinta, pero el resultado era el mismo. Noches sin dormir, ojos hundidos, y la sensación de que su dinero, ese que siempre lo había salvado, esta vez no servía para nada. En el pasillo, Lía sostenía al bebé con torpeza, como quien carga una porcelana que puede romperse con un suspiro. La prometida de Adrián era un espectáculo bien ensayado: maquillaje intacto, bata de seda, perfume caro incluso a las 3 de la mañana. Pero debajo de esa perfección había algo rígido, como una estatua que aprendió a sonreír sin sentir. Miró al bebé, frunció los labios y se quejó como si hablara de un electrodoméstico defectuoso. «No puede ser que siga así. Esto me está arruinando la vida», dijo y no bajó la voz, como si el niño no existiera, como si el llanto fuera un ruido de fondo. Adrián apretó los dientes. No era la primera vez que veía ese gesto, esa manera de apartar el problema con desprecio, pero ahora con el bebé en ese estado, le ardía diferente. «Es nuestro hijo, Lía», respondió midiendo cada palabra. «Es tu hijo», corrigió ella y el aire se volvió más frío. «Yo estoy aquí, apoyándote, pero necesito dormir. Mañana tengo la prueba del vestido, y si llego con ojeras, la prensa va a...» El llanto de Bruno se quebró en un gemido. Un sonido pequeño, cansado. Adrián sintió que se le encogía algo en el pecho. Se acercó al bebé y lo miró. La piel suave, los labios secos, los ojitos apenas abiertos. Había visto a hombres derrumbarse por pérdidas millonarias, por contratos, por traiciones, y aún así nada lo preparó para la sensación de impotencia que da un ser humano tan diminuto dependiendo de ti. «Llama a la niñera», ordenó Adrián. Lía torció la boca. «¿A la nueva? ¿A esa? Está aquí porque te da lástima, pero si me preguntas, tiene cara de problemas». Adrián no respondió. Se limitó a mirar hacia la puerta de la cocina, como si el instinto le dijera que ahí había algo que no estaba viendo. La nueva se llamaba Mara. Había llegado hacía 2 semanas, recomendada por una agencia, con papeles perfectos y una calma rara en alguien que trabaja en una casa donde todo se mide por apariencia. Tenía manos cuidadosas, mirada baja y una voz que parecía pedir permiso incluso para existir. Lía la detestaba desde el primer día, tal vez por su silencio, tal vez porque era joven, tal vez por esa cosa que algunas personas cargan sin decirla, una tristeza que no se maquilla. Mara estaba en la cocina, no en la parte bonita, donde el chef preparaba platos que parecían obras de arte, sino al fondo, cerca del lavadero, donde el olor a detergente y metal se mezclaba con el frío del mármol. Allí, con la luz mínima, abrió un recipiente con lo que habían sobrado de la cena: pedazos de pollo, arroz apelmazado, una ensalada marchita. Comió despacio al principio,
como si le diera vergüenza. Luego más rápido, como quien teme que en cualquier momento alguien aparezca para arrebatarle hasta eso. Esa era la humillación invisible. No solo trabajar en una mansión, sino tener hambre dentro de ella. Cuando escuchó pasos, se sobresaltó. Sus dedos temblaron. Tapó el recipiente con prisa, pero ya era tarde. Adrián se detuvo en el umbral y lo vio todo. No vio a una ladrona, vio a una mujer hambrienta. «¿Qué estás haciendo?», preguntó sin gritar. Y eso fue peor porque su voz sonó como juicio. Mara bajó la mirada, el rostro le ardió de vergüenza. «Señor, yo... Disculpe, no fue mi intención». Lía apareció detrás de Adrián, como si hubiera olido la oportunidad. «Lo sabía», exclamó llevándose una mano al pecho con dramatismo. «Te lo dije, se roba la comida». «De verdad, Adrián, esto es asqueroso». «¿Qué sigue? ¿Mis joyas?». Mara apretó los labios. Quiso hablar, pero las palabras no salían. Porque explicar el hambre siempre suena a excusa. Adrián miró el recipiente, miró a Mara y luego miró a Lía. Su prometida disfrutaba el momento. Lo hacía con esa sonrisa fina de quien se siente superior sin necesidad de levantar la voz. «Lía, basta», dijo Adrián. «¿Basta? ¿Te estás escuchando?». Ella alzó la barbilla. «En mi casa no voy a permitir esto. Si quiere comer, que coma en su... donde sea que viva. Pero no aquí, no con lo nuestro. Lo nuestro, como si el bebé fuera un objeto más, como si la comida fuera un símbolo de propiedad». Mara tragó saliva, su garganta estaba seca. «Yo no quería causar problemas», murmuró. «Pues ya los causaste». Lía dio un paso hacia ella, demasiado cerca. «Y te voy a decir algo, aquí se viene a servir, no a dar lástima». Adrián sintió un impulso de detenerla, pero el llanto del bebé desde el pasillo lo empujó primero. Se giró de golpe. «Bruno está llorando otra vez». «Necesito que lo calmes», dijo Adrián y miró a Mara como si buscara un milagro. Lía soltó una risa corta. «¿Ella? ¿Con el bebé? Ni hablar». «No, no quiero que lo toque». Mara abrió la boca y por primera vez levantó la mirada. Sus ojos estaban brillosos pero firmes. «Señor, déjeme intentarlo, por favor». Adrián dudó, pero el gemido del bebé sonó más débil, más cansado, como si el llanto ya no tuviera fuerzas. Adrián apretó los puños. No era un hombre religioso, pero en ese instante sintió que el orgullo era un lujo que no podía pagar. «Inténtalo», dijo. Lía se quedó helada. «Adrián, estás loco». Mara pasó junto a ellos sin correr, sin dramatismo, como si su cuerpo conociera un camino que su mente no quería reconocer. Entró a la habitación del bebé, tomó a Bruno con suavidad, lo acunó contra su pecho y le habló en un murmullo que no se escuchaba bien, como una canción sin melodía. «Shh, ya estás conmigo». El bebé siguió llorando un par de segundos y luego algo cambió. No fue magia, fue otra cosa. El llanto se volvió un suspiro. El cuerpecito dejó de tensarse. Los ojos se cerraron un instante, como si por fin hubiera encontrado un lugar seguro. Adrián se quedó inmóvil. Lía también. «¿Cómo hiciste eso?», susurró Adrián, como si temiera romper el momento. Mara no respondió de inmediato. Ajustó al bebé, miró alrededor y respiró hondo. Había una decisión creciendo dentro de ella, una que había intentado evitar desde que aceptó el trabajo. «Señor», dijo al fin sin apartar al bebé, «no es solo que llore, es hambre, pero no de biberón». Lía soltó una carcajada incrédula. «¿Qué estás insinuando? ¿Que yo no sé alimentar a un bebé? Yo... Mara apretó la mandíbula. «El bebé rechaza la fórmula. Puede ser su estómago, puede ser estrés, pero hay otra razón que nadie quiere decir en voz alta». Miró a Adrián. «A veces un bebé necesita lo más básico». Adrián frunció el ceño. «¿Lo más básico?». Mara tragó saliva. Sus manos temblaban un poco, y aún así, su voz salió clara. «Leche materna». La palabra cayó como una piedra.
Lía palideció primero y luego se le encendieron los ojos. ¿Qué? Eso es una barbaridad. No, de ninguna manera. Se acercó. No vas a hacer eso, ni se te ocurra. Adrián levantó una mano para frenarla, pero Lía lo empujó con la mirada. ¿Tú sabes quién soy yo? ¿Sabes lo que dirían? ¿Sabes lo que diría mi familia? Mara bajó la mirada al bebé. Bruno chupaba el aire, buscando algo. Su boquita hacía un gesto instintivo que partía el alma. Adrián lo vio y sintió un golpe de realidad. ¿Puedes?, preguntó Adrián, sin entender lo que decía, pero sabiendo que necesitaba saber. Mara no respondió de inmediato. En su pecho el cuerpo recordó algo, una ausencia, una herida, un vacío. «Puedo», dijo al fin, «pero es algo que no debería estar pasando». Lía explotó. «Claro que no debería, porque es repugnante, porque es impropio, porque es de gente sin límites». Adrián miró a Lía y por primera vez vio lo que había evitado ver. Ella amaba el escenario, no al niño. Amaba la idea de la familia perfecta, no la verdad de una criatura vulnerable. Mara apretó al bebé un poco más como protegiéndolo. «Señor, yo no quiero problemas», dijo con voz quebrada. «Pero si no come, va a seguir empeorando. Yo puedo ayudar». Adrián respiró hondo. El orgullo se le atragantó. «Hazlo», dijo casi sin voz. Lía dio un paso atrás como si le hubieran abofeteado. «No, no, no puedes permitir esto». Su voz tembló de rabia. «Si lo haces, Adrián, si lo haces, te juro que esto se termina. La boda se termina. Todo». Adrián no apartó la mirada del bebé. Y eso, para Lía, fue la mayor humillación. Perder contra una necesidad humana básica. Mara llevó al bebé a un sillón, cubrió su pecho con una manta para mantener privacidad y con una delicadeza que no era solo técnica, sino respeto, lo acomodó. Bruno buscó, encontró, y por primera vez en días comenzó a alimentarse. Despacio, con desesperación al principio, y luego con calma, como si el mundo por fin encajara. Adrián sintió que el aire regresaba a sus pulmones. Un peso invisible cayó de sus hombros. Lía, en cambio, miraba la escena como si fuera una traición imperdonable, y en su mente ya no era un acto de supervivencia, era una amenaza, una invasión, una rival. Y entonces hizo lo que hacen las personas que temen perder el control. Sacó el teléfono. Adrián no lo notó al principio, Mara tampoco, pero la cámara sí. El flash no se encendió, no hacía falta. La imagen quedó guardada como un arma, una niñera amamantando al hijo de un millonario. Un escándalo listo para explotar. Mara terminó, levantó al bebé que ahora respiraba mejor y le dio golpecitos suaves en la espalda. Bruno se quedó dormido en su hombro, con una paz que parecía imposible. Adrián se acercó, conmovido. «Le salvaste la vida», murmuró. Mara tragó saliva. «Solo hice lo que una madre haría», dijo sin pensar, y apenas pronunció la palabra «madre». Algo en el rostro de Adrián cambió, como si esa palabra le hubiera golpeado una parte de la memoria que estaba cerrada con llave. Lía guardó el teléfono con cuidado, sonriendo apenas. «Esto», susurró, «esto te va a destruir». Mara no la escuchó. Estaba mirando al bebé, sintiendo una mezcla extraña de alivio y dolor, porque en el acto de salvar a Bruno, acababa de abrir una puerta que tal vez nunca podría volver a cerrar. Y en una mansión llena de silencio caro, lo único verdaderamente peligroso era la verdad. A la mañana siguiente, la casa olía a café recién hecho y a tensión vieja. El tipo de tensión que no se menciona, pero se siente en cada puerta, cerrándose con demasiada fuerza, en cada mirada que dura un segundo más de lo normal. Adrián bajó las escaleras temprano, con el bebé dormido por fin en brazos y una gratitud torpe que no sabía cómo expresar. Durante la noche, Bruno había comido 2 veces más, poco, pero suficiente para devolverle el color. Y ese suficiente para Adrián era un milagro. Mara estaba en la cocina,
esta vez limpia, con el uniforme impecable como si la madrugada no hubiera existido. Sus ojos estaban un poco hinchados, pero no se quejaba. No pedía reconocimiento, solo esperaba instrucciones. Era como si su supervivencia dependiera de no ocupar espacio. «Mara», dijo Adrián, y su voz la hizo girarse con sobresalto. «Buenos días, señor», respondió ella, mirando al suelo. Adrián colocó al bebé en una cuna portátil cerca de la ventana. Bruno soltó un suspiro leve, como un gatito. Adrián se quedó mirándolo un segundo, y luego volvió a Mara. «Lo de anoche...» comenzó. Mara apretó los dedos, lista para el castigo. «Si va a despedirme, lo entiendo». Adrián frunció el ceño. «No, no es eso. Yo...» buscó palabras. «No sé cómo agradecerte, y tampoco sé cómo explicarle esto a...» Miró hacia el comedor, donde Lía siempre aparecía como dueña del mundo. «A mi prometida». Mara respiró hondo. Había algo en Adrián que no era malo. Era ciego en algunas cosas, cómodo en otras, pero no era cruel. Y eso lo hacía más peligroso, porque la gente no cruel suele creer que con buenas intenciones se arregla todo. «No tiene que explicarlo», dijo Mara. «Solo deje que el bebé coma». Adrián asintió, y por un instante la casa pareció tranquila. Hasta que Lía entró. Venía vestida como si fuera a una entrevista, no a un desayuno familiar. Traía el cabello perfecto, la postura recta y una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Sus tacones resonaron en el piso como una advertencia. «Buenos días», dijo, pero sonó como «ya veremos». Sus ojos se clavaron en la cuna portátil, luego en Adrián, y finalmente en Mara, como si fuera una mancha sobre una camisa blanca. «¿Así que sigue aquí?», preguntó Lía. Adrián apretó la mandíbula. «Sí, y va a seguir». Bruno mejoró gracias a ella. Lía soltó una risa breve, controlada. «¿Gracias a ella o gracias a lo que hizo?», preguntó con voz suave. «Porque hay una diferencia enorme, Adrián». Adrián la miró fijo. Lo hizo para salvarlo. ¿Salvarlo? Lía se acercó a la cuna, miró al bebé con un gesto casi teatral de ternura y luego volvió a Mara. «¿Y quién la autorizó? ¿Quién le dio derecho a cruzar límites?». Mara sintió el ardor de la vergüenza treparle por el cuello. «Yo lo siento», susurró. Lía la ignoró. «Mira, Adrián», dijo, apoyando las manos en la mesa. «No voy a discutir maternidad con una empleada, pero te lo voy a dejar claro. Lo de anoche no se repite, no mientras yo esté en esta casa». Adrián respiró hondo como si contara hasta 10. «Entonces no entiendes la gravedad». Lía apretó los labios, y su voz se volvió más baja, más peligrosa. «La gravedad es el escándalo. La gravedad es que mañana alguien se entere. La gravedad es que mi apellido quede asociado a una escena grotesca». Adrián abrió la boca para responder, pero se detuvo al escuchar el sonido de una notificación. Un ping simple, de un teléfono, el de Lía. Ella lo sostuvo con firmeza, y por un segundo su mirada brilló con algo parecido a satisfacción. «Hablando de mañana», dijo como quien lanza una bomba con delicadeza. «Creo que no tendremos que esperar». Adrián frunció el ceño. «¿De qué hablas?». Lía tocó la pantalla y giró el teléfono hacia él. Era un mensaje, de un número desconocido, con una imagen adjunta. La imagen estaba borrosa, tomada desde un ángulo escondido, pero era inconfundible. Mara sentada en el sillón, con una manta, amamantando al bebé. La mitad del rostro no se veía bien, pero se veía lo suficiente. Se veía demasiado. Adrián sintió que se le helaba el estómago. «¿Quién te envió esto?». Lía fingió sorpresa. «No lo sé, pero si a mí me llegó...». Alzando las cejas, «Imagina a quién más». Mara se quedó inmóvil. La sangre se le fue del rostro. El aire se volvió pesado. «Señor, yo no...», balbuceó. Adrián la miró y vio el miedo real. No el miedo a perder un empleo, sino el miedo a que el mundo la aplastara. «No fuiste tú», dijo Adrián, más como afirmación que como pregunta. Mara negó con la cabeza.
casi llorando. No, jamás. Lía guardó el teléfono con calma. Entonces hay alguien más en esta casa que vio, o alguien que escuchó, o alguien que... Hizo una pausa venenosa, que entendió que esto podía ser útil. Adrián miró alrededor, como si de pronto la mansión estuviera llena de ojos. «Esto no puede salir», murmuró. Lía sonrió. «No puede, o no debe», corrigió. «Porque una cosa es salvar a un bebé en privado, y otra es convertirlo en un circo». Mara apretó los puños. Por primera vez la rabia le ganó al miedo. «Yo no quería esto», dijo, levantando la voz apenas. «Yo solo quería que él viviera». Lía se inclinó hacia ella, con falsa compasión. «Y eso está muy bien, muy heroico». Luego su tono cambió. «Pero los héroes también caen cuando el mundo decide odiarlos». Adrián golpeó la mesa con la palma. «¡Basta, Lía!». El bebé se removió en la cuna. Un quejido. Adrián se congeló, bajó la voz al instante. «No voy a permitir que uses esto contra ella», dijo. Lía parpadeó lentamente. «¿Contra ella?» «Adrián, esto no es contra ella, es contra nosotros, contra lo que estamos construyendo, la boda, la familia, la imagen». Se llevó una mano al pecho. «¿De verdad quieres que el mundo piense que tu hijo prefiere a otra mujer?» La palabra «prefiere» se clavó como una aguja. Adrián sintió una punzada de celos irracional, absurda, y al mismo tiempo una culpa enorme por sentirlo, porque el bebé no elegía por capricho, elegía por necesidad. Mara miró al bebé. Bruno abrió los ojos un segundo, buscó con la boca, instintivo. El cuerpo recordaba. «Él no prefiere», susurró Mara. «Él necesita». Lía se enderezó. «Pues que necesite otra cosa», dijo, y su voz se endureció. «A partir de hoy el bebé comerá lo que los médicos recomienden. Y tú», señaló a Mara, «no vuelves a cruzar esa línea. Y si lo haces, te juro que haré que te arrepientas». Adrián se acercó a Lía tratando de contener la discusión, pero ella ya estaba lanzada. «Y no me mires así», dijo Lía. «Tú eres el que permitió esto. Tú abriste la puerta. Y ahora yo tengo que limpiar el desastre». Adrián respiró hondo. Su voz salió baja, controlada. «Esto no es un desastre, es una vida». Lía lo miró como si él fuera ingenuo. «Eres un hombre poderoso, Adrián. No puedes actuar como si fueras común. La gente común hace cosas desesperadas. Nosotros no. Nosotros pagamos para que no existan estas escenas». Mara sintió un escalofrío. Nosotros, la gente común, escenas, como si el bebé fuera un accesorio, y entonces, como si el universo quisiera confirmar el miedo, el teléfono de Adrián vibró. 1, 2, 3 mensajes, llamadas, notificaciones. Adrián miró la pantalla. Una alerta de un portal de chismes, un titular. No estaba completo, pero se leía lo suficiente. Exclusiva. Niñera amamanta al bebé del empresario Adrián Montiel. Adrián sintió que el corazón se le iba a la garganta. Mara se llevó una mano a la boca, ahogando un sollozo. Lía, en cambio, sonrió. Pequeño, sutil. «Ya empezó», susurró. Adrián levantó la mirada hacia ella y entendió algo que le dolió más que el titular. Lía no estaba sorprendida. Estaba preparada. «¿Qué hiciste?», preguntó con voz temblorosa de furia. Lía alzó las manos, inocente. «Yo nada, te lo juro, pero...» Se encogió de hombros. «Si alguien lo filtró, pues... tal vez era inevitable. Las cosas sucias siempre terminan oliendo». Mara sintió que se le doblaban las rodillas, no por culpa, por miedo, porque sabía lo que venía, insultos, amenazas, juicio social. Y ella no tenía abogados, no tenía apellido, no tenía imagen. Adrián apretó los puños. «Voy a detener esto», dijo. Lía soltó una risa corta. «No puedes detener Internet, Adrián. Solo puedes controlar el daño. Y para controlar el daño, hay que cortar el origen». Miró a Mara, sin pestañear. «Se va».
Mara levantó la cabeza, con lágrimas en los ojos. Si me voy, él va a... No me importa, cortó Lía. Yo no voy a ser humillada en mi propia casa. Adrián dio un paso al frente, como protegiendo a Mara con su cuerpo. No se va. No hoy. Lía lo miró fijo, y su voz salió suave como seda, peligrosa como vidrio. Entonces el que se va soy yo, y me llevo conmigo la boda, la prensa, los patrocinadores, los acuerdos, tu reputación. Adrián tragó saliva. Sabía que Lía tenía poder, contactos y un talento para convertir historias en cuchillos. Mara miró al bebé. Bruno comenzó a quejarse de nuevo, como si el cuerpo ya reconociera la amenaza, la separación. Y entonces, con el mundo explotando afuera, Adrián tomó una decisión que cambiaría todo. Mara, dijo serio, no te vas. Y a partir de hoy vas a quedarte cerca de Bruno, cueste lo que cueste. Lía abrió los ojos ofendida. ¿Cueste lo que cueste?, repitió. Perfecto. Entonces prepárate para pagar. Y salió de la cocina con paso firme. Tacones golpeando el piso como un juicio final. Mara se quedó temblando mirando a Adrián. Señor, yo no quería destruir nada. Adrián miró al bebé y luego a ella. No destruiste nada, dijo con una tristeza que no sabía nombrar. Solo revelaste lo frágil que era todo. El teléfono volvió a vibrar. Más titulares, más mensajes, más fuego. Y en medio de ese incendio, Mara sintió algo que la aterrorizó. Una intuición antigua, dolorosa. Porque no era normal que su cuerpo respondiera así. No era normal que el bebé se calmara así. No era normal que todo se sintiera que es tan conocido, como si la vida estuviera empujándola hacia una verdad que había enterrado hace mucho. El escándalo no explotó de golpe. Primero fue un murmullo, un susurro incómodo que empezó en redes pequeñas, en cuentas anónimas, en foros donde la gente no pregunta si algo es verdad, solo si es interesante. ¿Vieron esto? Dicen que es real. ¿Será el hijo del millonario? Cada comentario era una chispa, y la casa de Adrián estaba construida con gasolina. Mara no salió de su habitación esa mañana, no porque alguien se lo prohibiera, sino porque el mundo, de pronto, parecía demasiado grande. Se sentó en la cama con el teléfono apagado, como si así pudiera detener el tiempo. Sus manos temblaban, no por miedo al despido, no por vergüenza. Era algo más profundo, el terror de ser señalada, de que su cuerpo, ese cuerpo que había sufrido, que había perdido, ahora fuera tema de debate público. Afuera, en la sala, Adrián caminaba de un lado a otro con el teléfono en la mano. Su nombre ya estaba en titulares, no como empresario, no como filántropo, sino como protagonista de una historia incómoda. Niñera o madre sustituta, la imagen que sacude a la élite. El bebé que rechazó a su propia madre. Ese último titular lo golpeó con fuerza. Su propia madre. Adrián apretó los dientes. Miró hacia la habitación del bebé. Bruno dormía, ajeno a todo. Y en ese silencio, Adrián entendió algo con claridad brutal. El mundo no estaba preocupado por la verdad. Estaba hambriento de espectáculo. Lía apareció en la escalera impecable como siempre, con el teléfono pegado a la oreja. No parecía alterada, parecía activa, productiva. No, claro que no, decía. Esto no nos representa. Es una situación sacada de contexto. Sí, por supuesto, lo estamos manejando. Colgó y sonrió apenas. Mis asesores dicen que hay que actuar rápido, dijo. Controlar la narrativa. Adrián la miró cansado. Esto no es una narrativa, Lía. Es una persona. Ella levantó una ceja. Precisamente por eso es peligrosa. Adrián se acercó. No vas a convertirla en el enemigo. Lía cruzó los brazos. No necesito convertirla en nada. Internet ya lo hizo. Mira esto. Le mostró el teléfono. Comentarios, insultos, teorías. Algunos la llamaban oportunista. Otros, heroína. Otros, algo peor. Mucho peor. Adrián sintió náuseas. ¿Qué propones?, preguntó. Lía no dudó. Separación inmediata.
Un comunicado claro. Ella no vuelve a tocar al bebé. Punto. Eso no es realista. Es necesario, respondió ella seca. Si la mantienes cerca, la historia se vuelve más oscura, más morbosa. ¿De verdad quieres titulares preguntando por qué tu hijo se calma solo con ella? Adrián no respondió, porque la pregunta ya lo perseguía desde la noche anterior. En ese momento, el llanto de Bruno rompió el aire. No era fuerte, era cansado, un sonido pequeño que pedía algo específico. Adrián sintió el impulso inmediato de ir hacia Mara. Su cuerpo reaccionó antes que su razón. Lía lo notó. «No», dijo. «No otra vez». Adrián se detuvo. «Tiene hambre. Tiene fórmula», corrigió ella, «y un equipo médico de primer nivel». El llanto se intensificó. Adrián cerró los ojos un segundo, y entonces hizo algo que no había hecho antes. Dudó de Lía abiertamente. «Llama a Mara», dijo. Lía se quedó inmóvil. «¿Estás sordo? ¿Quieres que esto se vuelva un circo aún mayor?» «Quiero que mi hijo coma». Lía apretó la mandíbula, furiosa. Marcó un número y habló sin cortesía. «Baja, ahora». Mara tardó en aparecer. Cuando lo hizo, llevaba el uniforme, el cabello recogido, el rostro pálido. Sus ojos evitaron los de Lía y buscaron directamente a Bruno. El llanto cesó apenas ella se acercó. No del todo, pero bajó, como si el cuerpo del bebé reconociera algo familiar. Ese detalle no pasó desapercibido. Lía lo vio, Adrián lo vio, y ambos entendieron que ese vínculo era ahora una amenaza. «Hazlo rápido», ordenó Lía, «y será la última vez». Mara no respondió. Tomó al bebé con cuidado. Se sentó, lo cubrió con la manta. Todo fue silencioso, respetuoso. No había provocación, no había desafío, solo necesidad. Pero afuera, el mundo ardía. Una hora después, un auto negro se detuvo frente a la mansión. Bajaron dos personas con carpetas y expresiones graves. Adrián las reconoció de inmediato. No eran amigos, eran abogados. «Tenemos que hablar», dijo uno de ellos, «antes de que esto se salga de control». Lía sonrió, satisfecha. Por fin, Mara, aún con el bebé en brazos, sintió un frío recorrerle la espalda, porque en ese instante comprendió algo que nadie le había dicho en voz alta. Ella ya no era una persona, era un problema legal. La reunión fue breve, pero devastadora. Mara no estuvo presente. No la invitaron, no porque no fuera importante, sino porque ya no era considerada parte de la conversación. Desde la cocina escuchaba murmullos, palabras sueltas, riesgo, custodia, imagen pública, límites legales. Cada término era un recordatorio de su lugar real en esa casa. Cuando Adrián salió del despacho, tenía el rostro tenso. Lía caminaba detrás, erguida, triunfante. «¿Qué pasa?», preguntó Mara. Apenas se atrevió. Adrián dudó. Ese silencio fue más cruel que cualquier grito. «Dicen que», comenzó, «que esto puede convertirse en un caso serio. Si alguien argumenta que el bebé depende emocionalmente de ti», Lía interrumpió. «Podrían decir que hay un vínculo inapropiado». Mara sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. «¿Inapropiado?», susurró. «Yo solo...» «Lo sé», dijo Adrián rápido. «Yo lo sé, pero ellos no». Lía se acercó un paso más. «Por eso es mejor que esto termine ahora. Hoy». El bebé comenzó a quejarse. Un sonido débil. Adrián miró a Bruno, atrapado. «No puedo, simplemente», murmuró. «Puedes», respondió Lía. «Y debes». Mara entendió entonces que no se trataba de ella. Se trataba de control, de poder, y el poder nunca tolera lo que no puede dominar. «Me iré», dijo Mara de pronto. Ambos la miraron. «Pero no así», continuó ella. «No como si hubiera hecho algo malo. Yo no me avergüenzo de haberlo alimentado. Me avergonzaría de no haberlo hecho». Lía la observó con desprecio. «¿Qué discurso tan conveniente?». Mara no respondió. Miró a Adrián. «Solo una cosa», pidió. «Déjeme despedirme de él».
El silencio se volvió insoportable. Adriana sintió, con dificultad. Mara tomó a Bruno por última vez. El bebé se aferró a su ropa con los dedos pequeños. Ese gesto simple le rompió algo por dentro. Le susurró palabras que nadie más escuchó, promesas que no sabía si podría cumplir. Cuando lo dejó en la cuna, sintió que le arrancaban una parte del cuerpo. Salió de la mansión sin mirar atrás. Esa misma noche, las noticias cambiaron de tono. Exclusiva. Pruebas médicas cuestionan la historia oficial. Un laboratorio había filtrado información. Resultados preliminares. Algo no cuadraba. Un marcador genético extraño. Raro. Demasiado raro para ignorarlo. Adrián leyó el informe con el corazón acelerado, y por primera vez una idea imposible cruzó su mente. ¿Y si el vínculo no era casual? ¿Y si la verdad era aún más peligrosa que el escándalo? Mientras tanto, en un pequeño cuarto alquilado, Mara miraba sus propias manos. Temblaban, pero no de miedo, de memoria, porque su cuerpo recordaba algo que su mente había intentado olvidar, y la verdad, silenciosa, ya estaba en camino. El departamento de Mara era pequeño, mal iluminado y silencioso, demasiado silencioso para alguien que llevaba días viviendo en medio del ruido del mundo. Se sentó en el borde de la cama, con el teléfono en la mano, y por primera vez, desde que salió de la mansión, se permitió mirar las noticias. No todas, solo una. La primera que apareció. Bastó. Su nombre no estaba escrito, pero su rostro sí, pixelado, recortado, juzgado. La niñera, la mujer misteriosa, la empleada. Nunca Mara, nunca una persona completa, siempre un rol reducido, una etiqueta conveniente. Apagó el teléfono con brusquedad, respiró hondo. Intentó recordar por qué había aceptado ese trabajo. Dinero, estabilidad, silencio, nada más. No había ido a esa casa para salvar a nadie. Y sin embargo ahí estaba, sola, señalada, con una verdad latiendo en el pecho que no sabía si era real o producto del trauma. Porque el cuerpo puede mentir, pero también puede recordar antes que la mente. En la mansión, Adrián no dormía. Caminaba de una ventana a otra con el informe médico en la mano. El documento era técnico, frío, lleno de términos que había aprendido a dominar en juntas empresariales, pero que ahora le parecían insultantes. Marcador genético atípico, incompatibilidad parcial, necesidad de repetir pruebas. ¿Qué significa exactamente?, preguntó por tercera vez. El médico suspiró del otro lado de la línea. Significa que algo no encaja. Y cuando algo no encaja en genética, no se ignora. Lía estaba sentada frente a él, cruzada de piernas, con una expresión que mezclaba fastidio y alerta. «Esto es ridículo», dijo. «Seguro es un error de laboratorio». «Puede ser», respondió el médico, «pero también puede no serlo». Adrián colgó lentamente. «Quiero repetir las pruebas», dijo. Lía se inclinó hacia adelante. «¿Estás fuera de tu mente? ¿Quieres avivar el fuego?» «Quiero saber la verdad». Lía apretó los labios. «La verdad no siempre conviene». Adrián la miró fijo. «A mi hijo sí». Lía se levantó de golpe. «¿Y qué pasa si esa verdad nos destruye, si pone en duda mi lugar, nuestra familia?» Adrián no respondió de inmediato. Miró hacia la habitación del bebé. Bruno dormía inquieto, moviendo las manos como si buscara algo en sueños. «Entonces habrá que enfrentarlo», dijo al fin. Esa noche, Adrián hizo algo que nunca pensó hacer. Buscó a Mara. No por teléfono, no por intermediarios. La buscó personalmente. Mara abrió la puerta con cautela. Cuando lo vio, su primer impulso fue cerrarla. El segundo, llorar. El tercero, escuchar. «No vengo a exigirte nada», dijo Adrián. «Vengo a pedirte algo». Mara cruzó los brazos. «Ya pedí irme. Eso fue todo». «No», respondió él. «Te debo una explicación. Y quizá una pregunta». Entraron. El departamento era modesto. Adrián lo notó todo. La falta de lujos,
El silencio, una cuna vieja guardada en una esquina, cubierta con una manta. Sus ojos se detuvieron ahí. «¿Eso?» preguntó. Mara se tensó. «No es asunto suyo». Adrián bajó la mirada. «Lo siento». Sacó el informe de su bolsillo. Encontraron algo raro en los análisis de Bruno. Mara sintió que el corazón le golpeaba las costillas. ¿Raro cómo? Genéticamente. El silencio se volvió pesado. «¿Por qué me dice esto?», preguntó ella. Adrián respiró hondo. Porque el médico sugirió repetir las pruebas, con más muestras. Mara entendió antes de que él terminara. «¿Usted cree...?» No pudo seguir. «No lo sé», respondió Adrián, «pero necesito saber, y tú mereces saber si hay algo que te involucra». Mara se sentó lentamente. El aire parecía faltar. «Yo perdí un hijo», dijo de pronto sin mirarlo. «Hace 2 años. Prematuro. Murió a las pocas horas». Adrián sintió un nudo en la garganta. «Lo siento. Nunca me dejaron verlo bien», continuó ella. «Dijeron que hubo complicaciones, que fue rápido, que no había nada que hacer. Sus manos temblaban. Y ahora usted viene con esto». Lo miró. «¿Qué se supone que haga?». Adrián se arrodilló frente a ella, un gesto inesperado, casi desesperado. «Solo te pido una cosa, una muestra, para descartar, para confirmar, para cerrar esta puerta o abrirla de una vez». Mara cerró los ojos. Su cuerpo ya sabía la respuesta. Su corazón no estaba listo. «Si lo hago», dijo, «no hay vuelta atrás». Adrián asintió. «Lo sé». Mara respiró hondo. «Entonces hagámoslo. No por usted, no por mí, por él». El laboratorio no tenía ventanas. Todo era blanco, frío, preciso. Mara se sentía fuera de lugar, como si su presencia contaminara la asepsia del lugar. Adrián estaba a su lado. No habló, no preguntó, solo estuvo. La extracción fue rápida, un pinchazo leve, una gota de sangre, pero el peso emocional era insoportable. «Los resultados tardarán», dijo el técnico. «No prometemos nada». Mara asintió. Salir de ahí fue más difícil que entrar. Días después, la espera se volvió tortura. En la mansión, Lía notó el cambio. Adrián estaba distante, silencioso, protector con el bebé. Y eso la inquietó más que cualquier titular. «¿Qué estás ocultando?», preguntó una noche. «Nada», respondió él. «No me mientas». Adrián la miró con cansancio. «Estoy cansado de fingir que todo está bien». Lía lo observó como si fuera un extraño. «¿Es por ella?», escupió. «¿Por la niñera?». Adrián no respondió. Y ese silencio fue suficiente. «Hiciste pruebas, ¿verdad?», dijo Lía. «A mis espaldas». Adrián no lo negó. «Eres increíble», susurró ella. «Si resulta algo, lo sabrás manejar. Yo no pienso cargar con eso». «No se trata de cargar», respondió Adrián. «Se trata de asumir». Lía rió, amarga. «Siempre tan moralista cuando te conviene». El teléfono de Adrián vibró. Un mensaje del laboratorio. «Resultados listos. Urgente». El mundo se detuvo. Mara estaba en su departamento cuando recibió la llamada. Adrián no habló por teléfono. Le pidió que fuera. El laboratorio estaba en silencio cuando llegaron. El médico los miró con gravedad. «Confirmamos coincidencia genética», dijo. «Alta, muy alta». Mara sintió que el aire se le iba. «¿Qué significa eso?», preguntó Adrián, con la voz rota. «Que el bebé tiene vínculo biológico con ella». El médico hizo una pausa. «Es su hijo». Mara cayó de rodillas. No lloró, no gritó, no reaccionó. Solo entendió. El cuerpo no había mentido. Adrián se llevó las manos al rostro. «Entonces», susurró, «todo este tiempo...». «Hubo un error», explicó el médico. «Intercambio de muestras o de registros. No es común, pero sucede». Mara recordó la cuna vieja, el hospital, el vacío. «¿Y la madre legal?», preguntó Adrián. El médico bajó la mirada. «No hay coincidencia genética». El silencio fue absoluto. La verdad no solo era dura, era explosiva, porque no solo cambiaba el pasado,
Cambiaría el futuro de todos. La noticia no fue anunciada. No hubo gritos ni celebraciones. No hubo abrazos. La verdad cayó como una losa, pesada y silenciosa, aplastando todo lo que creían firme. Mara seguía de rodillas cuando el médico terminó de hablar. Sus manos estaban apoyadas en el suelo frío del laboratorio, como si necesitara anclarse a algo para no desaparecer. ¿Está seguro?, preguntó Adrián, aunque ya sabía la respuesta. El médico asintió con gravedad. La coincidencia genética es concluyente. No hay margen de error. Mara cerró los ojos. Las imágenes llegaron sin permiso. El hospital, el olor a desinfectante, la incubadora, la enfermera que evitó mirarla a los ojos. Lo sentimos. Fue muy rápido. No sufrió. Palabras que ahora se retorcían como mentiras mal enterradas. Entonces, susurró, nunca murió. El médico dudó un segundo. Según los registros, hubo una confusión grave, un intercambio de identificaciones. El bebé que usted creyó perder fue dado de alta a otra familia. Adrián sintió que el estómago se le revolvía. ¿Y nadie lo notó?, preguntó. ¿Nadie verificó? Se verificó, respondió el médico, pero hubo manipulación posterior. Alguien alteró documentos. Mara levantó la cabeza lentamente. ¿Alguien? ¿A propósito? El silencio fue respuesta suficiente. Adrián apretó los puños. ¿Quién? El médico negó con la cabeza. Eso lo determinará una investigación formal, pero debo advertirles algo. Los miró a ambos. Esta información cambia todo, legalmente, mediáticamente, humanamente. Mara se puso de pie con dificultad. Sentía las piernas débiles como si no le pertenecieran. ¿Puedo verlo?, preguntó. ¿Puedo estar con él? Adrián respondió sin dudar. Sí. Salieron del laboratorio sin mirar atrás. Afuera, el mundo seguía igual. Autos, gente, ruido. Y esa normalidad fue casi ofensiva. En la mansión, Lía esperaba. Había pasado el día dando entrevistas off the record, sonriendo con precisión quirúrgica, repitiendo una versión ensayada, una situación confusa, una empleada imprudente, todo bajo control. Cuando vio entrar a Adrián y a Mara juntos, supo que algo estaba mal. ¿Qué es esto?, preguntó con una sonrisa tensa. ¿Ahora vienen acompañados? Adrián no respondió. Caminó directo hacia la sala, tomó aire y habló con una calma que aterrorizó a Lía más que cualquier grito. Bruno es hijo de Mara. El silencio fue absoluto. Lía parpadeó una vez, dos. No seas ridículo. Hay pruebas. Mentira. Mara dio un paso al frente. Yo tampoco lo sabía, dijo, pero es verdad. Lía rió, una risa seca, quebrada. Esto es un complot, una estrategia. ¿Cuánto te pagó?, miró a Adrián. ¿O cuánto le prometiste? Adrián la miró con tristeza. Nada, porque no hay nada que pagar cuando se trata de la verdad. Lía retrocedió un paso. Entonces, su voz tembló. ¿Yo qué soy? Nadie respondió. Esa fue la respuesta. No, susurró. No, esto no puede estar pasando. Se llevó las manos a la cabeza. Ese bebé es mío. Yo lo crié. Yo estuve ahí. Mara bajó la mirada. Yo nunca quise quitárselo. Lía la miró con odio puro. Me lo quitaste desde el momento en que lo tocaste. Adrián intervino. Basta. Esto ya no es una pelea personal. Es una realidad. Lía lo miró como si fuera un traidor. ¿Y ahora qué? ¿La vas a traer a vivir aquí? ¿La vas a presentar como la madre verdadera mientras yo desaparezco? Adrián no respondió de inmediato. Ahora, dijo al fin, vamos a proteger a Bruno y a hacer lo correcto. Lía negó con la cabeza, desesperada. Lo correcto para ti, no para mí. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, de rabia. Si esto sale a la luz, dijo, me destruye. Adrián la miró fijo. No. Lo que te destruye es la mentira. Lía comprendió entonces que había perdido el control, y cuando eso ocurre, algunas personas no se rinden. Se preparan para atacar. La respuesta de Lía no fue inmediata.
No gritó, no rompió nada. Se encerró en la habitación principal y pasó horas hablando por teléfono. Contactos, abogados, periodistas selectos. Cada llamada era una jugada, cada silencio una amenaza. Mara se quedó en la habitación del bebé, sentada junto a la cuna, observándolo dormir. Bruno respiraba tranquilo, ajeno a la tormenta que giraba alrededor de su existencia. Ella estiró un dedo y tocó su mano diminuta. El bebé cerró los dedos alrededor de él con fuerza. Ese gesto la desarmó. «Perdóname», susurró. «Tardé tanto». Adrián observaba desde la puerta. Nunca se había sentido tan fuera de lugar en su propia casa. «No tienes que irte», dijo. «Al menos, no ahora». Mara lo miró. «No quiero reemplazar a nadie». «No se trata de reemplazos», respondió. «Se trata de reparar». Lía apareció en el umbral. «Ya lo decidí», anunció. «Mañana mismo daré una conferencia». Adrián se tensó. «¿Estás loca?» «No», respondió ella. «Estoy siendo inteligente. Voy a contar mi versión antes de que ustedes cuenten la suya». Mara se levantó. «Eso puede dañar a Bruno». Lía sonrió con frialdad. «Todo esto ya lo dañó». «No uses al niño», dijo Adrián furioso. «No como escudo». Lía se acercó, desafiante. «Entonces dime, Adrián», susurró. «¿Quién eres tú ahora? ¿El empresario ejemplar o el hombre que le quitó un hijo a su prometida?» El golpe fue certero. Esa noche, la historia explotó. Bomba. El bebé del empresario no es hijo de su prometida. Error médico. Madre biológica silenciada. La niñera era la verdadera madre. El país entero opinó. Unos atacaron a Mara, otros la defendieron. Algunos exigieron justicia, otros sangre. La policía abrió una investigación. El hospital emitió comunicados vagos. Nadie asumía responsabilidad. Mara recibió amenazas, insultos, mensajes de odio, pero también recibió algo que nunca esperó: apoyo, madres, mujeres, personas que entendían lo que significaba perder un hijo y descubrir que nunca lo perdiste. Adrián tomó una decisión final. «Voy a solicitar custodia compartida inmediata», dijo, «y voy a declarar públicamente». Lía lo miró con desprecio. «Entonces esto es guerra». Adrián asintió. Siempre lo fue. Mara miró al bebé. Sabía que el siguiente paso cambiaría todo. No solo quién era la madre, sino quién estaba dispuesta a luchar por serlo. El amanecer llegó sin luz. El cielo estaba cubierto de nubes densas, como si incluso el día dudara en comenzar. Mara no había dormido. Permaneció sentada junto a la cuna de Bruno toda la noche, escuchando su respiración, memorizando cada sonido, cada pequeño movimiento, como si temiera que alguien se lo arrebatara en cualquier instante. La maternidad, comprendió entonces, no comenzaba con la verdad biológica, sino con el miedo constante a perder. Adrián llegó poco después, con el rostro cansado y los hombros cargados de decisiones que ningún hombre debería tomar solo. Se detuvo en la puerta, observando la escena. Una madre que recién descubría que siempre lo había sido, y un hijo que por fin descansaba. «Hoy será difícil», dijo en voz baja. Mara asintió. «Toda mi vida lo fue». El sonido de pasos firmes resonó en el pasillo. Lía apareció vestida de negro, impecable, con el rostro tenso y los ojos decididos. No parecía una mujer derrotada, sino alguien lista para el último combate. «El comunicado está listo», anunció. «En 1 hora». Adrián la miró fijamente. «No hables de Bruno como si fuera una propiedad». Lía apretó los labios. «Es tarde para lecciones morales». Mara se levantó despacio, sin soltar al bebé. «No quiero destruirte», dijo. «Solo quiero a mi hijo». Lía la miró como si escuchara un idioma desconocido. «Y yo no quiero desaparecer». Ese fue el punto exacto donde ya no hubo diálogo posible. La conferencia fue transmitida en vivo. Cámaras, micrófonos, titulares preparados. Lía habló primero, con la voz firme, ensayada, presentándose como víctima de una traición múltiple.
del sistema médico, de la prensa y, sin decirlo directamente, de Adrián. Cuando Mara apareció frente a las cámaras, el silencio fue total. No gritó, no acusó, no se defendió, solo habló. Contó su historia, el hospital, la pérdida, el vacío, el dolor que nunca cerró, y luego miró directo a la cámara. No busco venganza, busco justicia y protección para mi hijo. El país entero contuvo la respiración. Adrián habló al final. Fallé como hombre cuando creí que el dinero podía resolverlo todo. Hoy solo quiero ser un padre que hace lo correcto. Lía los observaba desde un costado, con el rostro endurecido. Sabía que había perdido, no solo al bebé, también al relato. La justicia se movió rápido, demasiado rápido para algunos. La evidencia era irrefutable. El hospital fue imputado. Se abrieron causas penales, se habló de corrupción, de tráfico de influencias, de silencios comprados. Y finalmente, el juez habló. Custodia provisional para Mara. Derecho de convivencia supervisada para Adrián. Y para Lía, nada. El golpe fue definitivo. Los días siguientes fueron extrañamente silenciosos. Sin cámaras, sin titulares nuevos. El mundo, después de devorar la historia, ya buscaba otra. Pero para Mara la vida recién comenzaba. Se mudó a un lugar pequeño, luminoso, cerca de un parque. No había lujos, había paz. Bruno dormía mejor, comía mejor, reía, y cada risa sanaba algo que había estado roto demasiado tiempo. Adrián los visitaba con frecuencia, no como dueño, no como salvador, como aprendiz, aprendiendo a ser padre desde la humildad. «Gracias por no odiarme», le dijo un día. Mara sonrió. «El odio consume energía que ahora necesito para él». Lía desapareció de la vida pública. Algunos decían que se fue del país, otros que planeaba volver, pero su poder ya no era el mismo, porque había perdido lo único que no podía comprar, la verdad. Un mes después, Mara regresó al hospital, no como paciente, como testigo. Caminó por los mismos pasillos donde creyó perderlo todo, ahora con Bruno en brazos. Se detuvo frente a la sala donde le dijeron que su hijo había muerto. «No me lo quitaron», susurró. «Me lo devolvieron tarde». Salió sin mirar atrás. Esa noche, sentada junto a la cuna, comprendió algo esencial. No todos los finales son felices, pero algunos son justos, y a veces eso basta. Bruno durmió profundamente, seguro, amado, en brazos de la mujer que nunca dejó de ser su madre, incluso cuando el mundo entero se lo negó. Y así, sin aplausos ni titulares, la historia terminó donde siempre debió comenzar, en el silencio de un hogar verdadero. Las imágenes llegaron sin permiso. El hospital, el olor a desinfectante, la incubadora, la enfermera que evitó mirarla a los ojos. Lo sentimos. Fue muy rápido. No sufrió. Palabras que ahora se retorcían como mentiras mal enterradas. Entonces, susurró, «Nunca murió». El médico dudó un segundo. Según los registros, hubo una confusión grave, un intercambio de identificaciones. El bebé que usted creyó perder fue dado de alta a otra familia. Adrián sintió que el estómago se le revolvía. «¿Y nadie lo notó?», preguntó. «¿Nadie verificó?». «Se verificó», respondió el médico, «pero hubo manipulación posterior. Alguien alteró documentos». Mara levantó la cabeza lentamente. «¿Alguien? ¿A propósito?». El silencio fue respuesta suficiente. Adrián apretó los puños. «¿Quién?». El médico negó con la cabeza. «Eso lo determinará una investigación formal, pero debo advertirles algo». Los miró a ambos. «Esta información cambia todo, legalmente, mediáticamente, humanamente». Mara se puso de pie con dificultad. Sentía las piernas débiles como si no le pertenecieran. «¿Puedo verlo?», preguntó. «¿Puedo estar con él?». Adrián respondió sin dudar. «Sí». Salieron del laboratorio sin mirar atrás. Afuera, el mundo seguía igual. Autos, gente, ruido. Y esa normalidad fue casi ofensiva. En la mansión,
Lía esperaba. Había pasado el día dando entrevistas off the record, sonriendo con precisión quirúrgica, repitiendo una versión ensayada, una situación confusa, una empleada imprudente, todo bajo control. Cuando vio entrar a Adrián y a Mara juntos, supo que algo estaba mal. «¿Qué es esto?», preguntó con una sonrisa tensa. «¿Ahora vienen acompañados?». Adrián no respondió. Caminó directo hacia la sala, tomó aire y habló con una calma que aterrorizó a Lía más que cualquier grito. «Bruno es hijo de Mara». El silencio fue absoluto. Lía parpadeó una vez, dos. «No seas ridículo. Hay pruebas». «Mentira». Mara dio un paso al frente. «Yo tampoco lo sabía», dijo, «pero es verdad». Lía rió, una risa seca, quebrada. «Esto es un complot, una estrategia. ¿Cuánto te pagó?», miró a Adrián. «¿O cuánto le prometiste?». Adrián la miró con tristeza. «Nada, porque no hay nada que pagar cuando se trata de la verdad». Lía retrocedió un paso. Entonces, su voz tembló. «¿Yo qué soy?». Nadie respondió. Esa fue la respuesta. «No», susurró. «No, esto no puede estar pasando». Se llevó las manos a la cabeza. «Ese bebé es mío. Yo lo crié. Yo estuve ahí». Mara bajó la mirada. «Yo nunca quise quitárselo». Lía la miró con odio puro. «Me lo quitaste desde el momento en que lo tocaste». Adrián intervino. «Basta. Esto ya no es una pelea personal. Es una realidad». Lía lo miró como si fuera un traidor. «¿Y ahora qué? ¿La vas a traer a vivir aquí? ¿La vas a presentar como la madre verdadera mientras yo desaparezco?». Adrián no respondió de inmediato. «Ahora», dijo al fin, «vamos a proteger a Bruno y a hacer lo correcto». Lía negó con la cabeza, desesperada. «Lo correcto para ti, no para mí». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, de rabia. «Si esto sale a la luz», dijo, «me destruye». Adrián la miró fijo. «No. Lo que te destruye es la mentira». Lía comprendió entonces que había perdido el control, y cuando eso ocurre, algunas personas no se rinden. Se preparan para atacar. La respuesta de Lía no fue inmediata. No gritó. No rompió nada. Se encerró en la habitación principal y pasó horas hablando por teléfono. Contactos, abogados, periodistas selectos. Cada llamada era una jugada. Cada silencio, una amenaza. Mara se quedó en la habitación del bebé, sentada junto a la cuna, observándolo dormir. Bruno respiraba tranquilo, ajeno a la tormenta que giraba alrededor de su existencia. Ella estiró un dedo y tocó su mano diminuta. El bebé cerró los dedos alrededor de él con fuerza. Ese gesto la desarmó. «Perdóname», susurró. «Tardé tanto». Adrián observaba desde la puerta. Nunca se había sentido tan fuera de lugar en su propia casa. «No tienes que irte», dijo. «Al menos, no ahora». Mara lo miró. «No quiero reemplazar a nadie». «No se trata de reemplazos», respondió. «Se trata de reparar». Lía apareció en el umbral. «Ya lo decidí», anunció. «Mañana mismo daré una conferencia». Adrián se tensó. «¿Estás loca?». «No», respondió ella. «Estoy siendo inteligente. Voy a contar mi versión antes de que ustedes cuenten la suya». Mara se levantó. «Eso puede dañar a Bruno». Lía sonrió con frialdad. «Todo esto ya lo dañó». «No uses al niño», dijo Adrián furioso. «No como escudo». Lía se acercó, desafiante. «Entonces dime, Adrián», susurró. «¿Quién eres tú ahora? ¿El empresario ejemplar o el hombre que le quitó un hijo a su prometida?». El golpe fue certero. Esa noche, la historia explotó. Bomba. El bebé del empresario no es hijo de su prometida. Error médico. Madre biológica silenciada. La niñera era la verdadera madre. El país entero opinó. Unos atacaron a Mara, otros la defendieron. Algunos exigieron justicia, otros sangre. La policía abrió una investigación. El hospital emitió comunicados vagos. Nadie asumía responsabilidad. Mara recibió amenazas, insultos, mensajes de odio,
pero también recibió algo que nunca esperó: apoyo, madres, mujeres, personas que entendían lo que significaba perder un hijo y descubrir que nunca lo perdiste. Adrián tomó una decisión final. «Voy a solicitar custodia compartida inmediata», dijo, «y voy a declarar públicamente». Lía lo miró con desprecio. «Entonces esto es guerra». Adrián asintió. «Siempre lo fue». Mara miró al bebé. Sabía que el siguiente paso cambiaría todo. No solo quién era la madre, sino quién estaba dispuesta a luchar por serlo. El amanecer llegó sin luz. El cielo estaba cubierto de nubes densas, como si incluso el día dudara en comenzar. Mara no había dormido. Permaneció sentada junto a la cuna de Bruno toda la noche, escuchando su respiración, memorizando cada sonido, cada pequeño movimiento, como si temiera que alguien se lo arrebatara en cualquier instante. La maternidad, comprendió entonces, no comenzaba con la verdad biológica, sino con el miedo constante a perder. Adrián llegó poco después, con el rostro cansado y los hombros cargados de decisiones que ningún hombre debería tomar solo. Se detuvo en la puerta, observando la escena. Una madre que recién descubría que siempre lo había sido, y un hijo que por fin descansaba. «Hoy será difícil», dijo en voz baja. Mara asintió. «Toda mi vida lo fue». El sonido de pasos firmes resonó en el pasillo. Lía apareció vestida de negro, impecable, con el rostro tenso y los ojos decididos. No parecía una mujer derrotada, sino alguien lista para el último combate. «El comunicado está listo», anunció. «En 1 hora». Adrián la miró fijamente. «No hables de Bruno como si fuera una propiedad». Lía apretó los labios. «Es tarde para lecciones morales». Mara se levantó despacio, sin soltar al bebé. «No quiero destruirte», dijo. «Solo quiero a mi hijo». Lía la miró como si escuchara un idioma desconocido. «Y yo no quiero desaparecer». Ese fue el punto exacto donde ya no hubo diálogo posible. La conferencia fue transmitida en vivo. Cámaras, micrófonos, titulares preparados. Lía habló primero, con la voz firme, ensayada, presentándose como víctima de una traición múltiple, del sistema médico, de la prensa y, sin decirlo directamente, de Adrián. Cuando Mara apareció frente a las cámaras, el silencio fue total. No gritó, no acusó, no se defendió, solo habló, contó su historia, el hospital, la pérdida, el vacío, el dolor que nunca cerró, y luego miró directo a la cámara. «No busco venganza, busco justicia y protección para mi hijo». El país entero contuvo la respiración. Adrián habló al final. «Fallé como hombre cuando creí que el dinero podía resolverlo todo. Hoy solo quiero ser un padre que hace lo correcto». Lía los observaba desde un costado, con el rostro endurecido. Sabía que había perdido, no solo al bebé, también al relato. La justicia se movió rápido, demasiado rápido para algunos. La evidencia era irrefutable. El hospital fue imputado, se abrieron causas penales, se habló de corrupción, de tráfico de influencias, de silencios comprados. Y finalmente, el juez habló. Custodia provisional para Mara, derecho de convivencia supervisada para Adrián. Y para Lía, nada. El golpe fue definitivo. Los días siguientes fueron extrañamente silenciosos, sin cámaras, sin titulares nuevos. El mundo, después de devorar la historia, ya buscaba otra. Pero para Mara la vida recién comenzaba. Se mudó a un lugar pequeño, luminoso, cerca de un parque. No había lujos, había paz. Bruno dormía mejor, comía mejor, reía, y cada risa sanaba algo que había estado roto demasiado tiempo. Adrián los visitaba con frecuencia, no como dueño, no como salvador, como aprendiz, aprendiendo a ser padre desde la humildad. «Gracias por no odiarme», le dijo un día. Mara sonrió. «El odio consume energía que ahora necesito para él». Lía desapareció de la vida pública. Algunos decían que se fue del país, otros que planeaba volver, pero su poder ya no era el mismo, porque había perdido lo único que no podía comprar,
la verdad. Un mes después, Mara regresó al hospital, no como paciente, como testigo. Caminó por los mismos pasillos donde creyó perderlo todo, ahora con Bruno en brazos. Se detuvo frente a la sala donde le dijeron que su hijo había muerto. «No me lo quitaron», susurró. «Me lo devolvieron tarde». Salió sin mirar atrás. Esa noche, sentada junto a la cuna, comprendió algo esencial. No todos los finales son felices, pero algunos son justos, y a veces eso basta. Bruno durmió profundamente, seguro, amado, en brazos de la mujer que nunca dejó de ser su madre, incluso cuando el mundo entero se lo negó. Y así, sin aplausos ni titulares, la historia terminó donde siempre debió comenzar, en el silencio de un hogar verdadero.